17, la ciudadanía decide si se derogan 135 artículos de la ley de urgente consideración, artículos que abarcan diversas áreas. Sí, 3 de ellas están vinculadas al accionar policial, también a la gobernanza educativa y por otro lado a la fijación de precios de naftas, gasoil y supergas. Se trata de 3 puntos o 3 temáticas que han generado fuerte debate de cara a esta campaña, pero que además son muy importantes para el futuro del país. Hoy en la letra chica, LUC, seguridad, educación y combustibles. ¿Querés una policía que te cuide sin que le tengas miedo por cómo te vestís? ¿Querés que la policía y el Estado te protejan y no tengamos que terminar todos haciendo ley por cuenta propia? Estas normas sobre seguridad pública son uno de los ejes centrales de la discusión política en la campaña rumbo a la consulta popular. ¿La LUC defiende y respalda al policía, como dicen desde el no, o facilita los abusos hacia los ciudadanos, como sostienen desde el sí? La policía se va a sentir, como nos dicen, nos sentimos desnudos si nos quitan todos estos respaldos jurídicos que nos permiten actuar y bajar los delitos. Más que nada en un espíritu que atraviesa, digo yo, y que parece confundir lo que es libertad, lo que es el valor de la vida y la autoridad. Porque en ningún momento la ley se refiere al crimen organizado, al tráfico de drogas, a la violencia de género, a la violencia doméstica. No controla adecuadamente posibles excesos aislados de policías corruptos. Más punición, más represión, más Estado policial no significa más seguridad ni significa menos delitos, sino que puede incrementar incluso otro tipo de conductas criminales. Mal podríamos nosotros lealmente sugerirle al ciudadano que esta solución nos parece adecuada. Con respecto al tema de seguridad, se generaron muchas herramientas y muchos instrumentos, parte de las cuales han ayudado a una mejora en la seguridad. Y como veíamos, vamos a empezar por seguridad. Y para hablar de esto, porque es un tema que ha generado mucho debate, los 3 decíamos en el arranque, ¿no? Pero en los últimos días se ha generado debate también por las denuncias de abusos policiales y si esto tiene o no tiene relación con los cambios que introduce la LUC. Así que recibimos a Santiago González agradeciéndole su presencia. Es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, Santiago, y gracias. Un gustazo, un placer estar acá. A propósito de estas denuncias de abuso policial y la LUC, ¿crees que hay relación? ¿Cuál sería? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Ninguna. Es disparatado pensar, leyendo la ley, de que haya una palabra que haga que un policía abuse. Es más, el Frente Amplio creó algo muy bueno, porque ha hecho cosas muy buenas el Frente Amplio en 15 años. Una de las cosas muy buenas que hizo fue crear el Observatorio de Criminalidad. Porque le da algo que me parece que es muy importante, que es los números son fríos, son serios, son profesionales y no son políticos. Nosotros continuamos con ese mismo observatorio para que siga esa línea. Es como el Instituto Nacional de Estadística. Nadie se pone a decir si hubo 10 personas más que no contaron o 10 personas menos. Todos le creemos. ¿Por qué? Porque es algo independiente y técnico. Ese observatorio que mide el abuso policial físico, lo que señala es que en el año 19 hubo 152 abusos policiales físicos, sin LUC, con el Frente Amplio. Lo que señalan algunos es que el espíritu de la LUC es un espíritu represor, de que nos íbamos a llevar el mundo por delante, que la policía le iba a pegar a todo lo que se movía, gatillo fácil. Bueno, hubo 134 abusos en el año 2021. Pero además tiene para atrás una pequeña historia. El 6 de enero el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos estaba diciendo, el 6 de marzo del año 20, o sea, entramos el 2 de marzo al Ministerio del Interior, el 6 ya estaban diciendo que había un récord de denuncias de abuso, 4 días. En sí tienen que haber sido 3, porque el otro día era para analizarlo. Arrancaron en la Plaza Colón con el malabarista que la republicana le había pegado y le había destratado. Se analizó, no hubo ningún tipo de abuso con la persona, no pasó ninguna policía de la republicana durante horas, o sea que eso no sucedió. Después vino el municipal en los accesos, que la policía había reprimido, una cantidad de cosas, cámara de pecho, cámara de la calle, descartaron y quedó muy mal parado porque había mentido. Después vino la ley, la madre de todas las batallas del abuso policial, que fue la Plaza Sedeñi,
donde la policía había hecho de todo, supuestamente, según toda la oposición. Muy bien, hicimos todo un trabajo de cámaras, donde lo que sí sucedió es que a un policía le vaciaron 1 litro de vino en la cabeza, le tiraron piedras, le pegaron patadas, no hubo ninguna persona, no hubo un solo golpe, por lo cual fuimos a la comisión parlamentaria correspondiente con el ministro Larrañaga, con el jefe de policía de Montevideo, con el director de la policía, con el director del Centro de Comando Unificado, donde están las cámaras, y demostramos que no había habido abuso policial. Ahora, 33.000 periodistas seguramente no son los 33.000 buenos, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, son 33.000 policías los que tenemos en el Ministerio de Interior. Lo que sí hacemos es que somos los primeros en investigar. En todo este tiempo ha habido algunos casos y el caso se tomó en el mismo día, se tomaron las medidas administrativas, se dio cuenta a Fiscalía, en algunos casos los policías han sido formalizados o han ido presos y han sido expulsados de la fuerza. González. Porque nosotros no vamos a respaldar a un mal policía, respaldamos a un buen policía. Lo que sí es muy notorio, muy claro, que el Frente Amplio y el PIT-CNT en los últimos 15 días de campaña han hecho una confrontación entre la ciudadanía y la policía diciendo los policías son malos. Porque cuando dicen no, no son todos, son algunos. Bueno, ¿quiénes serían los buenos? El policía se queda la vida por nosotros, pero ¿no? adivino que los no denunciados. Pero que un mismo policía puede haber hecho una acción heroica y ayudar a una persona y salvar tu vida y capaz que después cometer un error y tener un abuso. Entonces el bueno y el malo, no sé cuál es. Cuando dicen los malos policías, lo dijo Fernando Pereira, hablando de denuncias, que ha hecho denuncias bastante genéricas, tenemos que defender primero que nada la institución policial, siempre. El policía, no hay un solo policía que haya nacido el 1 de marzo del año 20. No hay policías del gobierno de la calle y policías del gobierno del Frente Amplio. Eso es disparatado pensarlo. Son policías, mujeres y hombres. No importa quién votaron, a nadie le interesa y nadie les pregunta. Dan la vida por nosotros. Es la única persona que yo conozco. Yo he ido a muchos velorios, lamentablemente, y muchos entierros de policía porque han dado la vida por cualquiera de nosotros. Y en el peor de los momentos de nuestra vida vamos a llamar a 911. Y yo me siento muy orgulloso de los policías de nuestro país. Los conozco, estoy todo el día, estoy en el campo, estoy en el hospital policial si alguien cae herido, si hay alguno muerto, voy a ir al entierro y al velorio, cosa que tristemente no sucedía. Los defiendo porque son mujeres y hombres que cuando salen de su casa no saben si vuelven. Entonces lo defiendo. González, para entender un poco cómo es el tema de las denuncias, quizás a veces es más fácil o no, porque usted incluso mencionaba algunos videos que después se supo que no eran casos de abuso, pero hubo otros que sí. Claro. Pero cuando hablamos de dentro de las seccionales, ¿cómo es el mecanismo de denuncia? Escuchábamos la otra vez a los defensores públicos, por ejemplo, que quizás están cerca de personas detenidas, pero dentro del Ministerio del Interior, ¿cómo se procesa eso? ¿Quién sería el que denuncia ahí, por ejemplo? Primero, se puede hacer en Fiscalía o en el Ministerio del Interior. Los defensores públicos hace 24 meses que están con una cantidad de denuncias supuestas porque no sé cuáles son, y no las presentaron ni en Fiscalía ni en el Ministerio del Interior. Todas las denuncias que se presentan y se han presentado, se han investigado y se han tomado las medidas del caso. Desde algo muy menor a algo muy grande, como la violación de 2 mujeres que hicieron la denuncia en la policía directamente, se tomaron todos los recaudos, se presentaron las denuncias y las policías terminaron presos y dados de baja. Nadie oculta. Miren, el policía, tomando en cuenta a los empleados públicos del Uruguay, son los que tienen más posibilidades de perder porque tienen en el auto un GPS, tienen en el handy, o sea, en la radio, otro GPS. Cada vez que hay una denuncia, por ejemplo, a través del 0800-5000, que es una forma de denunciar, le va a llegar a la dirección de la policía, al jefe de policía del departamento, al comisario, de que un policía hizo tal cosa. Cuando se lo investiga, en 2 minutos termina la investigación porque se sabe lo que pasó. ¿Qué piensas sobre el hecho de las cámaras que decían la otra vez que se utilicen cámaras siempre en los procedimientos? Bueno, nosotros había 1.200 cámaras, estamos a punto de duplicarlas. Se compraron 600, llegan 300 ahora y vamos a terminar de comprar. Esas son cámaras que usan cámaras los corporales, policías, efectivamente. Que es una de las recomendaciones que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, ya lo habíamos hecho, no por la recomendación de ellos. Comparto, creo que es muy bueno en las cámaras, es más, ayuda mucho a todas las partes, también al policía, porque es su defensa. ¿Qué hizo el policía? Hizo tal cosa, ¿por qué? Porque la cámara de pecho estaba prendida en el operativo y se nota claramente su accionar. González, usted le decía al diario El País en 2020
Y en consonancia con algunos conceptos de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, decía usted, no da rehabilitación. El 65% reincide, el 60% cuando sale de la prisión termina durmiendo en la calle y 80% es adicto. Entonces, si a esos presos no le das nada para cambiar, desde una cama digna hasta un trabajo, la puerta giratoria seguirá girando. Y vemos que la LUC va en un sentido de aumentar algunas penas y de reducir la posibilidad de conmutar pena por estudio y trabajo. ¿Qué visión tiene al respecto? También decía en Vivir sin Miedo que yo quería incluso cadena perpetua para algunos y aumentar las penas, por lo cual no es contradictorio. Lo que nosotros agarramos en el sistema penitenciario uruguayo era una vergüenza. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Pero un segundito. Yo le voy a dar el segundito, pero hay muchos temas para tratar en el programa. Entonces, simplemente empiece por donde quiera, pero le pido sí rápidamente en causa. La rehabilitación nosotros la estamos dando a través del Plan Dignidad, el aporte social único, que es la gente empieza a trabajar dentro de las cárceles como no se trabajó nunca. La gente la estamos sacando del piso, había 1.880 personas durmiendo en el piso. Una cosa es rehabilitación y otra que estén más tiempo adentro. Una cosa es rehabilitación y otra que cumplan la pena entera. Son dos cosas distintas. No por salir antes van a estar rehabilitados y no por salir después no van a estar rehabilitados. Por el contrario, lo que sí queremos es que haya gente que cumpla entera o que no descuente. Por ejemplo, los violadores o un rapiñero o un copador, bueno, que no tenga una libertad anticipada. Ahora, si ustedes, los invito a recorrer las cárceles uruguayas, a ver lo que está sucediendo adentro, porque es una verdadera revolución, donde hay mucha gente trabajando, hay mucha gente estudiando, hay muchos proyectos nuevos, está gran parte del Estado a nivel de las intendencias municipales trabajando con el INR. Por primera vez hay una ley especial para que el preso tenga una microempresa aportando y lo que haga lo va a poder vender legalmente y vamos a hacer, en vez de talleres que lo vendan por izquierda con los familiares, que empiece a existir una sinergia distinta. Hay en vernáculos, el 35% de la comida sale del trabajo de los privados de libertad, que era cero cuando nosotros entramos. Hay más de 2.500 camas de madera hechas por privado de libertad desde que se corta el árbol, se hace la tabla y se hace la cucheta. ¿Y por qué para algunos delitos no eso o aumentar los delitos a los que no se le ofrece esa posibilidad? Porque lo que se hizo hasta ahora no funcionó. No funcionó. Nosotros queríamos aumentar penas para algunas personas y que algunas personas no salgan antes porque creemos que es un camino. Algunos le van a decir que es punitivista, entonces otros dicen prisión domiciliaria para algunas personas. Nosotros creemos esto. ¿Pero por qué? Lo dijimos en la campaña electoral. La ley de urgente consideración es lo más coherente del universo. El presidente Lacalle lo presentó en la interna, después lo presentó para octubre, para todo el partido, con las ideas de todos los sectores, y después pasó al Eurotage y es la sumatoria de todos los partidos de la coalición. Y le dijimos a la sociedad, nosotros queremos hacer esto, donde estaba esto que estamos planteando ahora, donde estaban más penas. Y fuimos al Parlamento con una mayoría, y el gobierno y la sociedad que votó un cambio, porque es eso, nosotros estamos haciendo lo que le dijimos a la sociedad que íbamos a hacer. También rehabilitar más y mejor a la gente, porque quiero aclarar que la gente estaba encerrada en un módulo, el módulo más complicado, durante 6 meses. No salió de su celda. Entonces, la rehabilitación, cuando se habla, como si antes se hacía, no se hacía. Era muy grave la situación. González, perdón, pero hoy es un programa con muchísimos invitados, cortito para terminar, aunque sea para tener su palabra. Usted ha dicho que de derogarse los artículos que tienen que ver con seguridad, hay personas que van a salir de la cárcel, se van a liberar presos. ¿Esto es así, lo sostiene? Es así. Okay. Es así y no es la filosofía nuestra. Nosotros precisamos los 33 artículos. Son herramientas que tiene la policía para hacer el accionar y el trabajo. Los delitos no bajaron por magia. ¿Pero por qué se liberarían presos si se derogan estos 135 Porque hay personas rapiñeros, por ejemplo, o violadores, que si se descuentan van a salir antes, y hay otros que van a salir con libertad anticipada. Son las dos herramientas que se están planteando y que se quieren eliminar. Nosotros no queremos que suceda ninguno de los dos hechos y queremos que el resto, desde la obligatoriedad de la cédula, el poder revisar un auto, revisar una persona, la creación de la Dirección Nacional de Política de Género, que hasta ahora nadie me ha podido decir por qué siendo división pasó a Dirección Nacional y la quieren derogar. La falta de respeto a un policía, que es el único lugar en el mundo donde se le falta respeto a un policía y no te pasa nada, hasta que vino la luz. Entonces el agraviar a un policía en cualquier lugar del planeta es con prisión,
Piensen en Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, España, Venezuela, Cuba, el que ustedes, Chile, cualquiera. Vayan ustedes, insulten a un policía o le tiran una botella de vino a la cabeza o lo grafitean, como pasó acá. Y no era un delito. Entonces, háganlo en cualquier país del mundo y créanme que van a estar un muy buen tiempo presos. Bueno, si se vota así, se vota que el policía vuelve a ser el hombre o la mujer, que uno le puede decir cualquier cosa y que no va a pasar absolutamente nada. Y si había otras figuras anteriores, nadie fue detenido con esa figura. Jamás. Ni uno solo. Por eso se creó una figura específica para esto, que es el agravio. Si se vota el sí, las herramientas que tenemos, echa para acá, se ingresaba el arma a la tribuna. La ingresaba. Entonces, lo que nosotros queremos es continuar con esta política que ha disminuido. Hemos tenido 60.000 hurtos menos en 2 años comparado con los 2 años últimos del Frente Amplio, 11.000 raspiñas menos, 162 homicidios menos, lo cual significa que vivimos en una sociedad espectacular y que no pasa nada. No, pero que vamos en el camino que nosotros creemos que nos va a llevar a vivir en una sociedad más segura, y es lo que queremos darle a la gente. Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, gracias por este rato en la letra chica. Muy bien, espectacular, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias y bueno, vamos a seguir hablando de seguridad después del siguiente tape, ya venimos. La ley de urgente consideración es una ley que tiene una profunda vocación de libertad. Y bueno, sí, hay una apariencia. Determinada gente que tiene tatuajes, usa una gorrita y tiene un piercing, da una tipología que el guardia de seguridad a lo mejor mira más que a otro. Es verdad. Es muy bueno juzgar por aspecto y presencia, porque un pobre es un delincuente en potencia. Hoy la policía hay una camioneta que para, usted tiene cara de ladrón de capones, lo puede parar y decir, deme el documento. Quiere decir que en cualquier establecimiento que desempeña actividad agraria, ingresa una persona durante la noche y el ingreso es repelido mediante un ataque, bueno, eso se considera en principio legítima defensa. Y esto no es razonable, es una extensión desmesurada del concepto de legítima defensa. Volvieron las carteras al barrio. La mayor parte de los presos en el Uruguay están condenados por hurto y rapiña. Y la LUC no modifica las normas vinculadas al hurto y a las rapiñas. La Asociación de Defensores de Oficios del Uruguay presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia en la que advierten un preocupante aumento de los abusos policiales en el último año. ¿Cuáles son los perjuicios que ha generado esta ley? Exhibe deficiencias jurídicas, así como de rigor científico, y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Este tipo de disposiciones puede ambientar el ejercicio excesivo de la fuerza y que resulte ser legítimo, ¿no? En supuestos en los que verdaderamente no debería ser legítimo. ¿Generó algún perjuicio en este año y 9 meses? Muchas gracias. Sí, me confunde porque así están algunos barrios. Están contando chistes detrás de las paredes. Si de reír se trata, creo, son verdaderos dramas. En este primer bloque seguimos hablando del primero de los 3 capítulos que hoy ponemos sobre la mesa, sobre la LUC y lo que se define el domingo, seguridad. Y recibimos ahora a Diego Camaño, que es abogado penalista y profesor de Derecho Penal de la Universidad de la República. Camaño, gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Recién decía González, el director de Convivencia, que se afirma él y asegura que sí, que si se derogaran los 135 artículos de la LUC, saldrían presos de las cárceles, a propósito de eso o por eso. Empecemos por ahí. ¿Cuál es su visión? Y eso es una tremenda falsedad. Pensar de que por la LUC, por la derogación de estos artículos, van a salir personas en libertad en forma automática, es parte de lo que se está diciendo, pero no es lo que va a suceder en la realidad. En primer lugar, porque todas esas decisiones dependen de jueces, dependen de criterios jurisdiccionales, dependen de posibilidades de redención de pena
en los distintos establecimientos, dependen de evaluaciones en materia de libertad anticipada y por lo tanto de ninguna manera van a salir presos en forma automática por la derogación de la LUC. Diego, también hablábamos sobre el tema del apoyo que se le brinda a la policía. Desde el oficialismo se plantea que pasaría a ser espectadora del delito, ¿no? Que dejaría de ser como algo activo, como que se seguiría un apoyo fundamental, según lo que plantean. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pero, ¿y hasta ahora fue espectadora del delito? O sea, el tema es cómo se pintan las realidades. La policía no fue espectadora del delito antes de la LUC, ni lo es después. Las modificaciones que se proponen son muy negativas en cuanto a los mensajes y en cuanto a las facultades que se le da a la policía. ¿Por qué? Y en primer lugar porque hay un tono de prepotencia, un tono de envalentonar a la policía en algunas disposiciones, por ejemplo, las que hablan de conminar a los ciudadanos a entregar la cédula. Hay un tono, digamos, y hay una línea de actuación de la policía por fuera de la Fiscalía que va a ser muy negativa y que ha sido ya bastante negativa para la relación entre la policía y la Fiscalía. Por otro lado, hablaba del caso de Yapacase, o sea, hasta la propia fiscal salió a aclarar de que antes de la LUC ya estaba previsto el registro, si hubiera hecho igual de ese procedimiento. Todos sabemos que se han hecho registros en todos lados, desde los recitales de rock hasta los partidos de fútbol, antes de la LUC. O sea, hay como un tono de darle a esto un espíritu como fundacional que no lo tiene. Como si antes la policía no tuviera nada y ahora tiene todo, y como si se derogaran los artículos estos, la policía quedaría desnuda sin herramientas, lo cual es falso, porque, a ver, los que estamos en favor de la derogación, de ninguna manera creemos, ni estamos contra la policía, como también se ha dicho, ni queremos quitarle las facultades que cualquier policía del mundo tiene y tenía antes de la LUC. Lo que no es lógico, y por algo hay un dato de la realidad de que los defensores presentaron 100 casos de denuncias de abusos policiales, y lo que se hizo fue criticar al mensajero. En vez de decir, vamos a tomar esto en serio, de los defensores de oficio, que son quienes están en la primera línea de batalla de todos los días, que son los que tienen más del 90% de los casos que ingresan al sistema de justicia, se castiga al mensajero en lugar de analizar la seriedad de un mensaje, porque tampoco, vamos a decir ahora que también los defensores están flechados en contra de o haciendo campaña para. Igual un poco es como que se da a entender eso, ¿no? Bueno, pero a ver, me parece que es bastante difícil de tragar eso. Los defensores públicos son funcionarios públicos, realizan una tarea de defensa de personas. Son también trabajadores y trabajadoras, como decíamos el otro día. Claro, exactamente. Lo que hicieron fue observar que había un incremento en los casos de... A ver, que además el tema de los abusos policiales es un tema bien complejo. No es que la gente sufre un abuso policial y sale corriendo a denunciarlo. Hay miles de dificultades en el medio. La propia policía también, digamos, como cualquier institución... las denuncias internas no son sencillas de procesar. Hay mucha complejidad ahí que se simplifica demasiado. Lo que digo es, los defensores, que son abogados, trabajadores del Poder Judicial, están todos los días ahí, registraron algo y lo denunciaron. No es porque estén flechados, es porque hay una realidad que se instaló a partir de la LUC y a partir de esos mensajes negativos que envalentonaron a la policía, porque todos queremos tener una buena policía que sea profesional, que sea respetuosa del ciudadano, que sepa investigar. No sé, yo por lo menos, y creo que las 800.000 personas que firmaron, quieren una policía que sea respetuosa y profesional. No quieren una policía que sea prepotente, envalentonada, que le pase por arriba al ciudadano. Eso creo que los uruguayos no lo quieren. ¿Y cuánto de eso, según tu punto de vista, está en las propias modificaciones legales, por lo que después motiva a accionar judicial, y cuánto es que no cambió tanto la ley, pero al especificar cosas se le da señales a la policía de que puede tener más mano dura? No sé si me explico. Sí, porque hay mucho en la LUC, según señalan los que saben. Yo la biché, la leí, pero no soy abogado. Pero dicen que hay cosas que cambian y otras que cambian poquito, pero se le da la señal al policía de dale para adelante. Hay algunas que cambian el tono, como esta que le digo. Una cosa es solicitar la cédula y otra cosa es conminar a alguien. Hay un tono distinto, hay una subida de tono ahí, que no es que cambie, digamos, ¿cómo lo puedo explicar?
lo que hace es enviar un mensaje a la... Hay un conjunto de normas en la LUC que mandan un mensaje a la policía en el sentido de envalentonarla, de que tenga una actitud más fuerte, más agresiva con el ciudadano. ¿Y no hay manera de que eso se pueda leer como que es respaldarla para que trabajen tranquilos? Digo, Pero es que yo creo que el respaldo de la policía pasa por otro lado, pasa por un respaldo de políticas de profesionalización y de capacitación de la policía, que yo no las veo en la LUC, que pasa por una instrucción a la policía para el trato con el ciudadano que debe ser respetuoso, sin que ello implique que la policía no pueda hacer lo que tiene que hacer. El error es pensar de que sin la LUC la policía no puede hacer nada y gracias a la LUC la policía puede hacer todo. Eso es una simplificación absurda que además todos conocemos, que la policía antes de la LUC actuó y actuó con firmeza también. Y los casos de abuso no es tampoco que aparezcan ahora, lo que pasa es que hay un dato que antes no había de esto de los defensores que es bastante significativo, por ejemplo, ¿no? Diego Camaño, muchas gracias. Y bueno, ya venimos con educación. Bueno, 30 minutos pasan de las 9 de la noche y en este segundo bloque de La Letra Chica nos vamos a meter en el tema educación. Son 79 los artículos contenidos en la sección tercera de la LUC vinculados a los distintos aspectos de la enseñanza pública en sus 4 niveles. Entre los principales cambios se cuenta la eliminación de los consejos desconcentrados en primaria, secundaria y UTU, cuyos directorios tenían presencia de trabajadores. Ahora funcionan como direcciones generales y sus autoridades, director y subdirector, son designadas por el CODICEN. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva y al mismo tiempo innovar en materia de métodos y modalidades de supervisión. Esto es parte de una novedad que introdujo la ley de urgente consideración, que es que cada gobierno al principio del quinquenio tiene que presentar su plan de política educativa nacional. Acá hay una propuesta de concepción educativa totalmente alternativa y no simplemente una alternancia en la conducción de los asuntos de la educación pública. Y una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, es tener conocidos payadores, como Juan Carlos López, enseñando el arte de la payada. Se ha entregado su definición, su ejecución y su evaluación a corporaciones privadas en una lógica que va acorde a lo que establece la ley de urgente consideración. Ya no solamente ahora se trata de una política de partido y no de Estado, sino que también se trata de una política en manos de las corporaciones. Que no se preservan en la nueva formulación del sistema de educación la especificidad de lo público. Participamos en pie de igualdad de instituciones muy distintas, por supuesto los entes de educación pública, pero también las universidades privadas, el INEFOP, educación militar y policial, como único ámbito de coordinación citado por el Ministerio de Educación y Cultura. Se saca la extensión pedagógica como una intención, ¿no? En la formulación anterior de la Ley de Educación se mencionaba, se promoverá la extensión del tiempo pedagógico. Eso se sacó. Bien, y para profundizar en este tema estamos recibiendo esta noche a Pablo Martínez. Pablo es profesor grado 5 del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y también a Eloísa Bordoli, quien es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Sociales. Gracias a ambos por estar esta noche. Un gusto. Pablo, comenzamos contigo. Tú has dicho que la LUC genera condiciones para la privatización educativa. ¿Por qué se ha hablado tanto de esto de la privatización? ¿A qué te referías con esto? Bueno, ciertamente ha habido toda una discusión sobre eso, como vos bien decís, y lo que hay que apreciar en esto es cómo la ley genera condiciones para la privatización educativa, que no quiere decir que directa, lisa y llanamente privatice, ¿no? Vos tenés 2 mecanismos, básicamente, para entrar en procesos de privatización educativa. Vos podés vender los activos, es decir, vendés las instituciones, y entonces esto directamente es privatizar por la vía del ingreso de un actor privado, o vos tenés otro camino, que es introducir lógicas de gestión del ámbito privado dentro de la educación pública, ¿sí? Entonces, la educación sigue siendo pública, pero vos vas alterando la forma en que se gestiona.
Un ejemplo práctico de esto es el artículo 193 de la LUC. El artículo 193 lo que plantea es que se sugiere a la ANEP el cambio en el estatuto del personal docente. Y uno de los cambios que se sugiere es que los directores de los centros educativos puedan tomar o despedir, o sea, formar equipos docentes, despidiendo a los docentes según su criterio y su proyecto pedagógico. Esto es totalmente ajeno a la forma de gestión de la educación pública, es totalmente ajeno a las formas de acceso a los cargos docentes en la educación pública, más bien es una herramienta propia del sector privado. Vos contratás y despedís según, digamos, una lógica de mercado y según un proyecto específico. Cuando decimos estamos generando condiciones para la privatización, estamos diciendo esto, la introducción de lógicas privadas dentro de la educación pública. Además de, por supuesto, veíamos recién en el tape, como señala el rector de la Universidad de la República, el ingreso de actores privados al nivel de coordinación general del Sistema Nacional de Educación, cosa que nunca habíamos tenido previamente. Entonces hay distintos movimientos, distintos caminos a través de los cuales vos generás condiciones, participación de actores privados, herramientas propias de la gestión privada dentro de la educación pública. Y en ese sentido, con total, como todas las preguntas que hago son con total honestidad, pero con total honestidad e ignorancia te lo pregunto, porque claro, uno como ciudadano puede decir, mirá, entran los privados a esta comisión coordinadora de la educación que debería ser toda pública, es una visión, y otra visión también puede ser, bueno, mientras su participación sea minoritaria y no tomen las decisiones, ¿por qué es negativo que se sienten a la mesa? Bueno, lo que sucede tradicionalmente, las instituciones privadas nosotros las hemos tenido en la educación uruguaya en ámbitos consultivos, ¿no? Y está muy bien, porque hay que hacer una aclaración. Cuando uno discute estas cuestiones, no está discutiendo la educación privada. La educación privada tiene un estatuto constitucional absolutamente de derecho y todo el derecho de existir y de desarrollarse. Este no es el problema. Es que se sienta a la mesa que sienta las pautas. Exactamente. El problema es, ¿debe esta educación privada estar sentada en la mesa principal? ¿Sí? Donde se coordinan, concertan las políticas, como dice efectivamente la Ley de Educación. Ahí está la discrepancia. Nosotros creemos, pero digamos, es la tradición de la educación pública en el Uruguay de más de un siglo, que, digamos, la voz cantante en el desarrollo de la educación en Uruguay es de la educación pública. Y la educación privada tiene una función fundamental, pero es subsidiaria de la pública. Entonces, el problema es por qué estar sentado en la mesa principal que concerta esto. No se encuentra, digamos, una justificación directamente en este sentido. Eloísa, en los artículos seguimos con lo de la gobernanza y los cambios institucionales que parecen ser centrales, ¿no? Cómo se toman las decisiones y quiénes las toman en esto de la LUC y la educación. Se eliminan los consejos de primaria, secundaria y UTU, que pasan ahora a ser directores individuales designados directamente por el CODICEN. También, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Cuál es el peso, la importancia de ese cambio? Bueno, en primer lugar, digamos, tenemos que pensar que la ANEP, ¿no?, es el ente autónomo más grande que tiene nuestro país, alberga 700.000 niños y jóvenes y 61.000 docentes, ¿no? Entonces, digamos, esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Está bien, porque a veces nos olvidamos. Claro, eso, digamos, es una cuestión, digamos, bien importante. Si uno lo piensa, por ejemplo, en un consejo inicial y primaria, estamos hablando casi de 350.000 niños, ¿no?, que asisten a eso. Entonces es una magnitud bien importante, digamos, para que un director general exclusivamente pueda, digamos, tener un paneo integral y global. Eso como una primera cuestión. Una segunda cuestión que me parece que importante acá y que se anuda un poco con lo que señalaba Pablo recién más específicamente, es que los gobiernos colegiados, ¿no?, dentro de nuestro sistema educativo y de los desconcentrados, digamos, tienen décadas de existencia y tienen una razón de haber sido así concebidos, ¿no? Porque un consejo, digamos, es un ámbito, digamos, colegiado en el cual es necesario, digamos, que reúna las distintas sensibilidades, las distintas visiones
que coexisten en toda sociedad democrática, que evidentemente es muy sano, muy bueno que existan diferentes visiones. Entonces, la construcción, el debate y de la construcción de acuerdos, el tejido de acuerdo a la interna de un consejo para el desarrollo y la implementación de determinados lineamientos es muy, muy bueno. Por otro lado, digamos, la eliminación del Consejo, además de, podemos decir, angostar, ¿no? Una visión más democrática de pluralidad que va a conducir un desconcentrado en este caso, eso pasa al ámbito ahora del Consejo Directivo Central, que sí sigue siendo un ámbito colegiado y en el cual participan los docentes. En los desconcentrados se elimina la participación de los docentes. Esto también es un retroceso, digamos, porque los que hemos estudiado los distintos procesos educativos, sabemos de la complejidad de estos fenómenos y sabemos que los docentes son, digamos, la pieza clave para que procesos de cambio, procesos de transformación que se quieran realizar en la educación, necesariamente debe albergar la participación de los docentes y la participación no solo en órganos, digamos, deliberativos, sino también en órganos de conducción, como es en el caso de los consejos. Y trae un riesgo también, ¿no? Esta, digamos, exclusión de los docentes, esta restricción a, digamos, un solo director general, trae el riesgo de que con otras medidas que también se van tomando en otros artículos de la Ley de Urgente Consideración, que habilitan la posibilidad de que la educación, la materia educativa, sea, digamos, circunscripta a una política del gobierno de turno, ¿verdad? Y esto es lo que también históricamente en nuestro país ha sido un elemento clave, el de buscar acuerdos y que se establezcan políticas de Estado que necesariamente tienen que ser pensadas a corto y a mediano plazo, porque si no, cambia un gobierno y cambian el conjunto de las políticas. Pablo, y el último elemento que agrego a esta pregunta, si me permiten unos segundos, que se articula con lo que plantea Pablo también, es que se introduce, ¿no?, lo que muchos autores han señalado, modelos de gestión que son propios de los ámbitos privados, ¿no? El director, que primero en el mensaje inicial, en el borrador de la Ley de Urgente Consideración, era un gerente, después, bueno, se adecuó un poco el nombre a la tradición de nuestro sistema educativo, es una visión de un modelo, digamos, de gestión de las empresas privadas. Entonces, ese es un modelo también, digamos, de lo que se ha denominado los procesos de privatización endógena, ¿no? O sea, que se introducen paulatinamente formas, cambios en esa dirección. Pablo, tú querías acotar algo. Un bocadillo muy breve para explicarle a la audiencia, porque bueno, no necesariamente uno lo tiene por qué tener esto claro. Como decía Eloísa, los consejos de primaria, de secundaria y de UTU estaban gobernados por 3 personas, 2 designadas por el CODICEN y 1 por los docentes. Entonces, la Ley de Urgente Consideración pasa a la definición de dirección general. Entonces, ahora hay un director general, pero a su vez crea otro cargo, que es el de subdirector. El director general trabaja estrechamente con el subdirector, por lo cual seguimos teniendo 2. Al final del día, ¿qué es lo que se nota en falta aquí? La participación de los docentes, más allá de los argumentos de que esto va a facilitar la gestión. Finalmente, son 2 personas que están haciendo la gestión y lo que se nota en falta es la participación docente, que, como decía Luisa, es fundamental para la concertación de las políticas. Breve, porque deben tener el tema muy pensado y apuesto a vuestra capacidad de síntesis para ir al núcleo. ¿Por qué es tan difícil
hacer cambios, ponernos de acuerdo en cambios y hacer cambios positivos en la educación? Ya con LUC, sin LUC, ¿por qué? Porque está mal orientada la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión se centra en la forma de gobierno, como si la forma de gobierno fuera efectivamente un problema. La época de oro de la educación uruguaya, que digamos miramos con tanta añoranza, fue hecha con consejos que tenían muchos más integrantes que los que ahora estamos recortando. Entonces, hay un problema de debate. Si uno quita estas cuestiones del medio, quita la hojarasca y va a lo sustantivo, lo que nosotros vamos a ver es que los niveles, por ejemplo, de egreso, pues dice, la educación está en crisis, la educación uruguaya es un desastre. Si uno va a los datos de 2020, el nivel de egreso en ciclo básico de la generación 2020 fue un 85%. Entonces, bueno, atento al gol, ¿no? El promedio histórico andaba por el 50%. Y el nivel de egreso en bachillerato es del 50%. Y si contás los gurises que les quedan solamente 3 materias por aprobar, te vas al 75%. Entonces, yo me pregunto, ¿cuesta tanto en realidad encaminar estos procesos? No, parece que están encaminados. El problema es que estamos dando mal la discusión, pensando que es un problema de gobierno. ¿Y por qué, me parece a mí, vamos por ese lado? Porque es una cuestión ideológica. ¿Quiénes pueden participar en la discusión y en el debate? Y un principio, digamos, que es el que se pone sobre la mesa, que es que los actores docentes no deberían participar. Sin embargo, con los actores docentes se lograron esos resultados. Lo que pasa es que lo que dice es que los docentes, o sea, desde el oficialismo, algunas voces señalan que los docentes como que ponen palos en las ruedas, ¿no? Si no, traen los sindicatos. De esto. Digo, pero es lo que sí, por se supuesto. dice. No, por supuesto. Uno podría plantear, ¿no? En esto que tú decís, digamos, en educación comparada, ¿no? Y como lo han hecho, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países del mundo, sin el involucramiento, sin la participación activa de los docentes en los procesos de cambio, fracasan, ¿no? O sea, hay 2 historiadores de la educación, digamos, de gran prestigio, norteamericanos, que estudian 100 años de los procesos de reforma en los Estados Unidos y ahí marcan 2 cuestiones que son sustantivas. Por un lado, digamos, la importancia de que los docentes son los que en definitiva llevan la transformación al aula o la frenan, ¿no? Entonces, y que se producen también por los docentes procesos de hibridación, ¿no? De esos cambios, ¿no? Entonces, me parece que esos elementos son sustantivos para tener en cuenta. Yo a la vez a lo que planteaba Pablo de centrar únicamente la discusión en la gobernanza, que coincido que es un error, ¿no? También hay un error, digamos, en cómo esas discusiones se procesan. Por un lado, no solo por el dejar afuera a los docentes en los procesos de cambio y de transformación, que son en definitiva los que más conocen la realidad cotidiana y cómo hay cuestiones que se pueden plasmar y otras no se pueden plasmar, sino también dejando fuera, digamos, a los padres, a los estudiantes, digamos, no abriendo la cancha en el debate. Y por otro lado, el querer, digamos, poner a la educación rehén de discusiones político-electorales que mucho daño hacen cuando tienen que ser pensadas a mediano y largo plazo, porque sabemos que la educación no hay magia, ¿no? No hay magia, sino que son procesos de cambio paulatinos. Y también añado a lo que marcaba Pablo ahí al señalar, y sé que estamos en tiempo, es que muchas veces se dice, bueno, no ha pasado nada, no ha habido cambios, y si uno mira las décadas atrás, como ponía estos ejemplos Pablo recién, digamos, ha habido cambios sustantivos, ¿no? Basta pensar en Plan Ceibal, digamos que Uruguay es ejemplo en el mundo, digamos el aumento de la matrícula, más del 50%, por ejemplo, de la universidad que se ha extendido al interior del país, primera generación de universitarios, digamos, hay un conjunto. Pero ¿qué pasa? Digamos, se ha construido un relato, más que un dato, ¿no? Un relato de la crisis de la educación que quienes
transitamos las aulas, trabajamos en las aulas e investigamos, sabemos que eso no es como está pensado. Eloísa, Pablo, muchas gracias. Sarasola, hay olor a nafta en el estudio. Se viene combustible gracias a ambos. Bueno, gracias. Tercer y último bloque de la letra chica, tercer y último tema, look de la noche. Y nos vamos a surtir de información y análisis. El precio de los combustibles. A partir de 2021 se ponen en marcha los cambios en el mercado de combustibles, con la regulación surgida de la Ley de Urgente Consideración. A un ajuste del precio máximo de venta al público del 12%. El tercer aumento en lo que va de este año. Que el aumento va a ser del 2%. Se acabó el aumento de los combustibles de la vieja forma. Si yo antes del 1 de marzo podía prever que el 13 de marzo iba a explotar el coronavirus y que el mundo iba a cambiar como cambió, y si podía prever un ataque injustificado de Rusia a Ucrania y que el combustible pase, que el crudo pase a duplicarse o más de duplicarse su precio, obviamente no hubiera hecho ese compromiso. Cuando nosotros hacemos una propuesta, son ideas que están pensadas, que tienen mucho análisis atrás. Cuando se da a conocer el informe de ANCAP el 23 de febrero, todavía no se había dado la invasión de Rusia a territorio ucraniano. El tema del combustible es que sigue pegando, porque tenemos un montón de subsidios cruzados que son los que están afectando al precio del combustible. En los primeros 6 meses del año no se aplicó la LUC, porque el presidente de la República se comprometió con los sectores agroexportadores que mientras que hicieran la siembra y la cosecha de arroz, de maíz y de soja, no iba a tocar el precio de los combustibles. Eso le costó a ANCAP 117 millones de dólares. Y queda cada vez más de lado el mecanismo implementado en la LUC, que diría en términos sencillos, fracasó. No comprometer lo que no se puede asegurar. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es una verdadera alegría para nosotros charlar de esto con un economista que la sabe y la explica, porque les confieso que por más que uno está estudiando la LUC, que es la profesión de uno, esto del precio del combustible vinculado a la Ley de Urgente Consideración no lo termino de comprender. Veremos si tenemos éxito en este bloque a tales efectos. Su misión, si desea aceptarla, decía aquella serie. Recibimos a Pablo Darrocha, que es economista y docente de la Universidad de la República. Darrocha, gracias, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Antes de ir al detalle, pequeño detalle técnico de LUC y precio, primero en una consideración más general, LUC, ANCAP, ¿afecta o cambia esta ley de urgente consideración el rol, la concepción de ANCAP como ente público, dando servicios públicos? ¿La desplaza un poco hacia lo privado en su lógica, como se esbozaba recién a propósito, o se discute a propósito de la educación? Bueno, me parece estupenda la valoración, porque creo que lo que ha habido ausencia notoria en todo el debate es referirse a ANCAP como una empresa pública. Creo que se le adjudica en forma obstinada un comportamiento a una empresa que cumple fines y cometidos sociales, que se comporte como una empresa comercial. Y eso es un elemento que orienta. Y creo que la LUC, incluso en su exposición de motivos, cuando este era un proyecto, era muy clara de cuál tendría que ser el rol de las empresas públicas en torno a eso, que era el camino hacia la mercantilización, que no es la privatización, es dotar a las empresas de un comportamiento interno de como si se tratara de una empresa mercantil que está buscando la maximización del beneficio en lugar de cumplir los fines para los cuales fue creado, que incluyen, por supuesto, en su giro de negocio el caso de los combustibles, pero también hacer política social. Bien, y se ha hablado mucho de la incidencia del precio internacional del petróleo en el mercado nacional de combustibles. El presidente Luis Lacalle Pou ha hecho referencia incluso a la situación que está pasando la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero para entender cómo funciona esta incidencia puntualmente, vamos a compartir, los invitamos a mirar el testimonio del ingeniero Ernesto Elenter, quien es socio de SEG Ingeniería, una empresa que trabaja en el desarrollo de proyectos y consultorías en el área energética. Lo vemos. Naturalmente que la evolución del precio del crudo incide directamente en la tarifa en el surtidor de la nafta o el gasoil.
En otras partes del mundo esto se ve en forma casi directa y las estaciones de servicio cambian todos los días sus precios y de hecho hay competencia entre ellas y en una misma ciudad uno puede encontrar distintos precios en las distintas estaciones de servicio. En el caso de Uruguay esto no es así, hay un único precio para todo el territorio nacional y todos tienen el mismo precio, que lo fija el Poder Ejecutivo. Este precio parte del costo del refinado, más los costos de distribución, más los impuestos. En Uruguay los impuestos tienen una incidencia muy importante, sobre todo en la nafta, ya que el 40% del precio de la nafta es impuestos. Por cada litro que ponemos de nafta, 30 pesos son impuestos. En el caso del gasoil esto es un poquito distinto, algo así como el 21% son impuestos. Luego hay costos de comercialización, lo que se llaman las estaciones de servicio, que es bastante alto en Uruguay, es del 12-13% en las naftas y del 15-16% en el gasoil. Y ANCAP se queda apenas con el 46% del precio de venta de la nafta y del 61% del precio del gasoil. Bien, Pablo, hemos escuchado muchísimo precio de paridad de importación, esto asociado a una transparencia, primero que es el PPI, breve porque hoy estamos corriendo, y después está asociado a una transparencia realmente, ¿o cómo es? Bueno, el método de paridad de importación lo que busca es fijar una suerte de precio ficticio en función de cuál sería el costo que tendría que asumir ANCAP si en lugar de refinarlo tuviese que importar. Es decir, lo que busca es acompañar el comportamiento de los costos en función de lo que podría ser la importación, fijando una regla técnica. Es decir, que si sube el precio del barril, básicamente aumentan los costos y si esto sucede, debería ajustarse el precio del combustible. Es decir, acompañar eso. ¿Y eso no es siempre así? No. De hecho, como aquí se mencionaba en el tema anterior, hay un componente fuertemente político que es el uso del combustible con fines recaudatorios. Es decir, tiene una gran carga impositiva. Es más, si uno recorre los precios internacionales, que muchas veces gusta comparar, vamos a encontrar que los países que tienen el precio del combustible más caro, estamos hablando de los países nórdicos, particularmente siempre cito el caso de Noruega, porque Noruega es uno de los países que tiene el precio más alto, de los 5 primeros países de precio más alto, y es productor de petróleo. Y esto se explica fundamentalmente a la cantidad de impuestos que tiene. Y porque además busca, sabiendo que el petróleo es un recurso agotable, buscar la reconversión tecnológica y entonces desincentiva el uso del automóvil aumentando el precio del combustible. Y a partir de eso carga muchos impuestos para generar, como para fortalecer otras políticas. Eso es lo que sucede con el precio del combustible en todos los países. Entonces, efectivamente hay un componente, si se quiere, discrecional y hay un gran componente fijo que ha asociado a una regla. La discusión que hoy está en el marco de la LUC es que queremos absoluta transparencia a partir de una regla que va a significar que si hay un conflicto geopolítico como el de Ucrania y Rusia, que dispare el precio del petróleo, bueno, lamentablemente los uruguayos vamos a tener que pagar más alto el precio del combustible. O optar por el camino de un componente discrecional que le permita al Poder Ejecutivo, ante la volatilidad del precio del barril, poder incidir de manera de no tener estos sobresaltos. También en el tema anterior vimos, es una política pública que sin importar la distancia recorrida para llevar el combustible, se pague el mismo combustible. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, en cada una de las localidades, uno paga distinto el precio de combustible porque el flete forma parte de la estructura de costo. Es decir, que esa es la discusión que uno tiene que tener. Es, ¿quiere una regla estrictamente fija o si quiere un componente discrecional? Y esto además habría que preguntarse en el marco de qué empresa, porque si se trata de una empresa privada que busca maximizar los beneficios económicos, parecería lógica que la estructura de costo sea una variable relevante. Pero estamos hablando de una empresa pública que tiene fines y cometidos sociales, que subsidia, que genera políticas que de alguna manera entran en contradicción con las lógicas mercantiles. Y esa es la primera cuestión que hay que definir. ¿Qué rol queremos que cumpla ANCAP? Pablo Darrocha, por hoy muchas gracias. No, muchísimas gracias. Ha sido contundente. Yo entendí.
Hoy entendí, creo que cumplió su misión, que decidió aceptar, por cierto. Y bueno, si ustedes desean, se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Sí, quédense porque se viene el primer debate sobre la LUC organizado por la Universidad de la República con el diputado Iván Posada y el economista Jorge Polgar, Leo Lagos y de la casa Rosina Malarini. Va a estar ahí Rosy. Bueno, quédense que ya se viene. ¿Y el miércoles? Adorables, sí, digo, rápido. estas coproducciones. Y el miércoles, después de que dé su conferencia de prensa de cierre de campaña del no, el presidente Luis Lacalle Pou, haremos una letra chica especial analizando con gente que sabe. Buenas noches. Buenas noches, Maite, un placer. Hasta la próxima. Nos vemos.